Hoy o sos eficiente o salís de la cancha. Entonces, vos para poder ser realmente eficiente tenés que adoptar tecnologías. Probablemente la mayoría de procesos en un principio. O sea, lejos de decir que el tipo que no se compra un robot o un collar de actividad se va a quedar afuera del negocio. Pero el tipo que no adopte tecnologías para gestionar procesos, para gestionar mejor los datos, la información, para disminuir los desperdicios, digamos, ese tipo queda afuera. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Dairycast, una línea directa con los principales referentes de la industria lechera en Latinoamérica. Mi nombre es Gonzalo Buzo, veterinario, asesor, y hoy tenemos la suerte de hablar por segunda vez con el ingeniero Alejandro Paladino, y hoy vamos a tener una charla sobre cómo aterrizar, que vendría a ser cómo meter y utilizar, calculo, ahora vamos a hablar, las distintas tecnologías eh, en la lechería, en el tambo. Dentro de estas tecnologías hablaremos absolutamente en todas las que uno por ahí cree que es más importante, menos importante, que no es tecnología. Eh, Así que, bueno, bienvenido Alejandro otra vez. Un gusto de charlar con vos. ¿Cómo andás? Un gusto de nuevo poder compartir estos espacios interesantes. Creo que va a estar buena la charla porque cuando hablaba de tecnología, uno dice tecnología y empieza collares. Y después cuando me pongo a pensar, decís, tecnología hace 40 años era la máquina de ordeña. Hace 60 años era la máquina de ordeña que no era manual. Exactamente. Y en la facultad mismo yo no me acuerdo que hablábamos, el otro día hablaba con otro productor y veterinario, que el tambero todos los años que puede, con plata, a veces sin plata y a veces con bastante plata, cada vez que puede, trata de mantenerse al día con la tecnología porque si no queda muy atrás. A veces porque le gusta, a veces porque lo necesita, pero generalmente el tambero es un bicho que siempre va a querer cosas actuales. A veces las sabe utilizar, a veces no sabe por qué, pero sí sabe que necesita mantenerse actualizado. Sí, es un buen punto, es cierto, está medio en el ADN, ¿no? Del tambero. Generalmente el tambero, eh, digamos, tiene como como una pulsión a estar innovando, a estar adoptando tecnologías, que obviamente nosotros cuando hablamos de tecnología tendremos a hablar de tecnologías de producto, ¿no? Como dijiste recién, collares, máquinas de ordeñar, hoy robots, ¿no? Pero digamos, hay muchas tecnologías de procesos que en su momento el pastoreo rotativo fue una tecnología, digamos, prácticamente de proceso y la realidad es que como innovación y como cambio, el cambio que produjo desde el punto de vista productivo fue gigante, ¿no? Digamos, y eso ahora viene una tecnología de procesos. Y hoy hay tambos que, digamos, todo lo tienen adoptado, pero que lo hagan bien, eh, digamos, bien adoptado, no necesariamente lo tienen todos, ¿no? Exactamente. O sea que ahí, digamos, bueno, uno de los puntos que creo que no deberíamos dejar pasar por arriba es este tema de la adopción, ya no solamente qué, sino el cómo. No, fundamental, fundamental. Yo creo que por ahí seguramente nos vamos a enfocar en el tambo y en las vacas y en la gente o en la sala ordeña, las que sean. Pero el otro día estábamos comiendo con un cliente y te muestran en la aplicación a la velocidad que está yendo la picadora, cuál es la materia seca, cuáles las toneladas por hora, a qué ancho tienen el cracker, a qué TLC tienen el corte de la picadora. Entonces, la tecnología está
en todos, en la aplicación de herbicidas selectivos sobre las plantas, que ya existe eso en Argentina. Eh, pero bueno, y eso es mucho, mucho de lo que tiene que de golpe manejar, adoptar y manejar el productor. Y muchas veces se queda con la compra y por ahí falta procesos en ese manejo de esa tecnología. Tal cual. Decíamos antes en la charla previa un poco, decíamos, comprar no es adoptar, ¿no? Y eso claramente para las, para las tecnologías de producto, digamos, es claro. Eh, pero también está bueno en ese mismo sentido. O sea, capacitar a alguien en un proceso tampoco es adoptar. Digamos, digamos, en mi profesión he ido muchas veces a capacitar gente de cómo manejar el mixer y vos te vas y estuviste un día y volvés a los 3 meses y siguen haciendo las cosas igual que antes de que vos fueras a capacitar. La diferencia es que ahora tienen una capacitación encima. Pero, digamos, los procesos de adopción son complejos o no sé si, capaz que no lo sean y uno tampoco sabe realmente cómo llevarlos adelante, pero la realidad es que creo que termina siendo el cuello de botella, ¿no? Cuando uno está pensando en adoptar una nueva tecnología, no necesariamente, eh, no necesariamente el hecho de, ya te digo, de capacitar o de comprar implica que eso se vaya a usar. Y muchas veces, también lo hemos visto, yo lo he visto mucho también, es a veces quien está a cargo del operativo quizás lo adopta, pero las tecnologías, yo siempre digo, viste, la ignorancia es la base de la felicidad. Muchas de estas tecnologías a veces nos traen datos y nos traen información que tiene, ¿cómo se llama?, relación con alguna tarea que hay que realizar después. Y una vez que vos, digamos, tenés ese dato, digamos, alguien más arriba tiene que hacer algo. Y ese más arriba generalmente es ¿cómo se llama? Un socio de la empresa, el dueño, etcétera. Y si ese no lo hace, digamos, todo el trabajo que se hizo aguas abajo queda como un poco eh, hecho al divino botón. Y eso también un poco cansa digamos, termina frenando la adopción. No sé, me ha pasado, por ejemplo, de repente gente que adopta, no sé, vamos a poner los collares, que es algo que todo el mundo conoce. Y los collares empiezan a generar información ya no solamente de cuándo se preña una vaca, de cuándo, digamos, de cuándo hay que servirla, etcétera, y de repente él te permite identificar un problema. Y bueno, el problema lo identificaste, se va para arriba, y el que está arriba no lo resuelve. ¿Entendés? Porque implica comprar otra cosa, porque implica integrar otro proceso más, etcétera. Entonces el que está abajo se termina frustrando. Sí, tal cual, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que parte de eso es el proceso de identificación de qué sistema y cuándo se va a aplicar a mi sistema de trabajo y con quién. Hay gente que dice, no, no pongamos esto ahora porque ahora no tengo el equipo para manejarlo. Y me parece excelente conclusión. Es decir, che, quiero poner esto, pero no bajo estas circunstancias. Tengo que hacer A y B primero. Estoy trabajando en A y B. Cuando complete B, sentémonos de nuevo a hablar sobre la implementación de este. Porque, porque después vos vas y si tal persona puso un monitoreo de la sala de ordeña, a mí no me funciona. Y otra persona le pareció lo mejor en el mundo. Y es el mismo producto. Exacto. Exactamente. Nosotros hablamos mucho gestión de la innovación. Así como gestionás la reproducción, gestionás la alimentación, en las empresas tendría que haber alguien que se ponga ese sombrero y que piense en gestionar la innovación, porque la realidad es que es algo que inclusive no, o sea, no depende de nosotros. Hay cuestiones de innovación
que si vos no las adoptás te pueden potencialmente sacar del mercado. Ejemplo, la caravana electrónica. Si vos no adoptás la caravana electrónica, digamos, ahora es obligatoria. O sea, ¿me explico? Hay cuestiones de innovación, o no sé, tecnologías para que tengan que ver con la calidad higiénica de la leche. No vendés leche, o sea, digamos, o adoptás o morís. ¿Viste? Había el libro, creo que era de Oppenheimer, Innovar o morir, algo así era. Entonces, debería alguien en la empresa, digamos, ¿no? Obviamente no es un trabajo de tiempo completo, pero sentarse a planificar, a gestionar la innovación y la adopción, porque no hay mucho espacio, digamos, para no hacerlo en un contexto en el que, por ejemplo, no sé, ahora vamos a ver cuánto dura esta, entre comillas, estabilidad más económica o por lo menos reglas de juego un poco como más claras, donde ya cuestiones como las que había antes, cuán hábil era uno financieramente, por ahí era más crucial que tener la mejor eficiencia de conversión. Hoy eso está muriendo, digamos, hoy o sos eficiente o salís de la cancha. Entonces, vos para poder ser realmente eficiente tenés que adoptar tecnologías. Probablemente la mayoría de procesos en un principio. O sea, lejos de decir que el tipo que no se compra un robot o un collar de actividad se va a quedar afuera del negocio. Pero el tipo que no adopte tecnologías para gestionar procesos, para gestionar mejor los datos, la información, para disminuir los desperdicios, digamos, ese tipo queda fuera. O sea, digamos, no lo va a esperar el sistema. ¿Y vos por qué crees un poco qué gap hay entre lo que existe y lo que se adopta y por qué no se adopta? A ver, es muy difícil cuantificar ese gap en el sentido de que obviamente ese gap es distinto para distintos tipos de productores, sin dudas. E inclusive es asimétrico dentro de cada tambo, ¿no? Digamos, eh, vamos a caer siempre, creo que vamos a caer mucho en los ejemplos de los collares porque los collares se han incorporado masivamente, digamos, tenemos muchos ejemplos y muchas experiencias, ¿no? Pero podrían ser los robots, ¿no? Pero de repente vos tenés gente que ha adoptado los collares, por decir una cosa, y de repente, no sé, siguen con un tractor del año 60, ¿viste? Eh, entonces hay asimetrías dentro del mismo sistema. Y después obviamente hay asimetrías entre productores que están más cerca o más lejos. Alguna vez escuché, por ejemplo, esto es hace bastantes años, pero si nosotros en Argentina paráramos de investigar, hacer investigación en lechería, los servicios de extensión tendrían 20 años de trabajo asegurado solo con el cuerpo de nuevas tecnologías, procesos y conocimientos generados hasta ese momento, ¿no? Yo no creo que haya 20 años de diferencias en gaps, pero sí unos cuantos años. Digamos, no sé, vos Gonzalo trabajás mucho en alimentación y te habrás dado cuenta que hay un montón de conceptos que para nosotros muchas veces por el tipo de tambo con el que trabajamos son bastante comunes, pero cuando vos decís, che, bueno, ¿cuánta gente tiene adoptadas las dietas de baja densidad energética en el preparto? Que ya sabemos que funcionan, no hay nada que aprobar, no hay nada que probar. Y claro, por ahí en el mundo en el que uno se mueve, eso es relativamente alto, pero en los 10.000 tambos que hay supuestamente en la Argentina, el porcentaje no es tan alto. Yo lo que creo un poquito ahí es esa frase que decías de ese gap de 20 años, que si no eran 20 serían 5, 10 o 15, pero era un cuánto tiempo. Hoy en día, sobre todo, te diría desde la pandemia y los Zoom y los webinars, mucha gente se informa, no sé si se educa, pero se informa y escucha y repite, y en muchos casos se aprendió y está buenísimo. En otros casos se confunde porque
escucha las cosas que se pueden hacer, muchas veces no escucha el cómo, pero sí existe esa información, la gente está más informada, pero después termina siendo lo que vos decís, los procesos. O sea, te podés comprar el mejor programa de alimentación, el mejor programa de Rumia, el mejor programa de monitoreo de sala de ordeña, y después o no utilizarlo o no entender los procesos de los porqués de los distintos pasos. eh, y muchas veces viene por ahí. Creo que el gap de información, hoy en día repetimos lo que se publica hace 6 meses en el Journal of Dairy Science. Yo hace 20 y pico años lo tenía que leer de un cuernito de papel, o ir a la biblioteca, o en el tambo que tuve la suerte de laburar, el tipo recibía todos los días, porque era un loquito, un genio, recibía el Journal of Dairy Science en su campo. Hoy en día podemos ver los que están, ni siquiera se publicaron, que todavía están en press, que todavía están ahí. O sea, los que están en la cocina ya los puedes leer y gratis. Antes había que pagar, ahora es gratis. Eh, pero después sigue siendo la cabeza y los procesos y la adopción de esos procesos a, a mi realidad y a mi gente. Eso, a ver, para mí ahí diste en la tecla y es más, ese proceso se está intensificando. Hoy los datos y la información están totalmente disponibles. A mí, yo soy bastante curioso, no tengo, obviamente no tengo ningún tipo de formación, digamos, en esto de las tecnologías, pero hace un tiempito dije, che, yo primero estaba negado con la inteligencia artificial y después dije, no, pará, o sea, tengo que entender, no me puede ganar de mano, dije, ¿no? Entonces me puse a pagar ChatGPT para tener ilimitado. Y ya hace unos cuantos meses, debe estar desde principio de año capaz. ChatGPT hace las dietas igual que yo. Igual. Vos le pedís que te haga una dieta para una situación de una vaca lechera, le ponés los datos que vos tenés que cargar en el software, las diferencias son mínimas. La diferencia más grande es que lo hace en 30 segundos y yo por ahí me lleva 15 minutos. Eh, un poco al principio las iba revisando, después el algoritmo va aprendiendo, entonces ya sabe cuando yo le pregunto, digamos, es como que va tomando, ¿no? Entonces la primera pregunta que yo me hacía es, che, ¿de qué vamos a laburar? Porque la información está. Y después de masticarlo mucho tiempo y de rumiarlo, eh, creo que el espacio que nos queda a los consultores, a los asesores, es justamente este que vos mencionás, que es ayudar a que la gente, a que las cosas pasen con esa información, ¿no? Antes nuestro rol de consultor era ese, te consultaban. ¿Qué tecnología tengo que meter? Esta. ¿Cómo lo hago? Y hacerlo así. Bueno, perfecto. Hoy me parece que va a ser un paso más hacia el cómo la adopto y cómo la hago y cómo lo meto y cómo acompaño que al qué, porque probablemente, digamos, pero no tengo dudas, no creo que hoy, pero dentro de 5 años, con la cantidad de sensores que hay en los tambos, la cantidad de posibilidades de automatización y de justamente unir esa información y ponerla todo bajo una misma plataforma, sin duda la inteligencia artificial te va a decir cuál es la mejor tecnología o cuál es la tecnología que vos tenés que adoptar. El tema es que el tipo la adopte. La mayoría de las experiencias que vi, no la mayoría, pero las anteriores, las primeras experiencias, la curva de aprendizaje de esas tecnologías tenían un costo. Obvio. En la forma, en la, y era un costo que no tenía por qué tener, pero era en la forma que era en la forma que se comercializaba el producto. Y, y después obviamente el seguimiento, porque muchas veces las empresas son buenas para vender, pero son buenas para vender. Y después no son, después no tienen gente, y más al principio donde no había mucha gente que sabía, y vendían collares y empeoraba la reproducción. Exactamente, pero aparte, Gonzalo,
cuando te empezás a meter un poco en la cocina de esas empresas, en muchos casos los productos salen al mercado sin estar preparados todavía, porque la innovación se termina de generar en el mercado, digamos. El producto se termina de desarrollar con el mercado. En las trincheras. Exactamente. Eh, entonces, nada, eso también ha sido un poco publicidad negativa para las tecnologías, ¿no? Se han bastardeado tecnologías que quizás con un poquitito más de cabeza y de tiempo para entrar al mercado, quizás hubiesen caído de otra forma. ¿Y qué tecnologías, sin caer directamente al collar, qué tecnologías ves aplicadas en el tambo hoy? Ya no se habla de programa de gestión, el que no tiene un programa de gestión hoy. Hay algunos en los cuencas chicas, todavía hay muchos, cada vez menos, pero que lo maneja o el control lechero o un grupo de veterinarios. Yo creo que con el tiempo eso va a desaparecer. Antes era el 85% del mercado, yo creo que ahora debe ser el 20% del mercado, el 80% o el 70% está en manos del productor. Yo cuando estuve afuera no hubo un campo que vi que no lo está ni el productor, no hay un campo en Estados Unidos que no lo tenga el productor. Eh, Todavía acá hay, que el productor lo puede ver, pero que está en el tambero o está en el control lechero. El control lechero. En la cuenca Abasto todavía hay algunos que lo manejan, que lo lleva el control lechero. Uno que yo sé. Eh, bueno, eso uno, pero ninguno no tiene un programa de gestión. Creo que el 99,5 tiene un programa de gestión, algunos el 70% en su campo. Después, bueno, Sara Ordeni y alimentación. Alimentación, más o menos, está creciendo. Falta un poco de mercado, pero está creciendo, casi mucha gente está implementando. Todavía la comida es barata en la Argentina, por eso cuesta implementarlo. Este año van a también pasar a caras, pero Pero son meses, ¿viste? sí, sí, pero sigue siendo el 55-60% de los costos del tambo. Eh, y, y bueno, nada, creo que hay algunos productos locales para manejar eso, hay mejores y peores, y de afuera todavía no hay mucho por el hecho de que la importación y importar tecnología, que no es algo físico, ha costado, pero bueno, hay algunos productos locales que pueden manejar muy bien la gestión. Y sin hacer un ranking, que te lo voy a pedir a vos el ranking, eh, tenemos a la Ordeñe, más o menos, muchos de los tambos nuevos que se han cambiado han puesto tecnología, eso en Sala de Ordeña. Es un poquito más difícil poner tecnología sobre salas viejas, eh, pero creo que por ahí viene un poco también la cosa. Y bueno, en lo que sí ha disparado mucho, que hay gente que piensa en collares y rumia y caravanas, casi que como decís tecnología, estás hablando de eso. Así que nos podemos enfocar un poco en eso, pero sabiendo que hay muchas otras cosas de tecnología y después la integración de esa tecnología, que es la fundamental. Integrar esa tecnología.